Área de arte y cultura. Tercero de secundaria. Unidad 2. Tema: estructura de un texto dramático. Presentación que tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado de secundaria reconozcan la estructura de un texto dramático y cuál es su función dentro del teatro. Estructura de un texto dramático. La construcción del texto dramático se plantea mediante una secuencia de unidades, delimitadas generalmente por un intervalo en la representación, y estas son la externa y la interna. Externa. Acto. Es la unidad mayor de una obra. Los actos suelen estar separados por un oscuro o una pausa, por la caída del telón o por un intermedio. Cada acto suele estar compuesto de cuadros y escenas, siendo esta su división más pequeña. Un acto representa en sí mismo una unidad coherente dentro del desarrollo de la trama. Escena. La entrada o salida de un personaje indica dónde empieza la escena. Cuadro. Viene a ser una especie de pequeño acto, pero no se interrumpe la acción mediante el intermedio. Estructura interna. Inicio. No solo es el arranque de la obra teatral, sino la presentación de datos o elementos que intervienen en la acción. Interna. El nudo. Comprende el desarrollo de la propia acción, que deberá ser progresiva. Aquí está considerado el conflicto. Son los problemas en los que están envueltos los personajes. La crisis. Es el momento en el que el conflicto principal se agrava, empeora o aumenta. Y el clímax es el instante en que la situación agravada explota. Y el desenlace es la culminación de la progresión de la acción, de forma que queda claramente determinada. La tensión baja algo hasta llegar al final o conclusión. Tenemos entonces, para recapitular, este pequeño mapa. Estructura: una parte interna y otra, la parte externa. La estructura que posee los textos dramáticos se compone en dos tipos de textos. Texto principal es el tiempo que presenta la forma en la que hablan los personajes, que puede ser por medio de un monólogo o un diálogo. Texto secundario es el tipo de texto que incluye el escenario, el vestuario y las líneas. Características del texto dramático. Las principales características que podemos encontrar en un texto dramático son las siguientes. El texto dramático puede escribirse en prosa o en verso, tomando siempre en cuenta que existen los personajes principales y secundarios. El personaje principal del texto dramático puede expresarse por medio de diálogos, apartes y monólogos. Dentro del texto se encuentra un texto secundario, que es conocido como conjunto de anotaciones, explicaciones e indicadores que se encuentran relacionados con la representación dramática. Por medio del texto dramático se puede dejar en claro los personajes, sonidos y movimientos que se realizarán más tarde en la escena. Está compuesto por todo aquello que ocurre dentro de la obra. Existen tres diferentes tipos de textos dramáticos: el drama, la tragedia y la comedia. Existe una subdivisión de texto dramático, conocida como tragicomedia, que incluye a la comedia y la tragedia, en donde se combina la risa con algunos momentos que son dolorosos.